Hola, bienvenidos. Estoy en este momento iniciando desde Instagram, también estoy desde mi fanpage, Mónica Gudiño Cabrera. Me emociona el poder hacer la transmisión desde diferentes fuentes. Les doy la bienvenida. Me encanta que estén aquí. Ojalá podamos aprovechar mucho esta información con el tema por el cual ustedes votaron y que también a mí me emocionó mucho el poder hacer la compilación de toda esta información para poder darles herramientas que nos puedan alivianar un poquito con esto que está pasando de la cuarentena. El tema de esta transmisión es qué dice de tu personalidad la forma en que estás respondiendo a la cuarentena. Tenemos un kilo de cosas por revisar aquí. Debo decirles, me es importante hacer esta aclaración que me tuve que hacer a la tarea de investigar desde diferentes fuentes. La gran mayoría de los recursos que nosotros vamos a revisar este día vienen desde el área de la psiquiatría, también por supuesto de la psicología, y he querido aterrizar la información que sea sumamente digerible para ustedes, que puedan asimilar y aterrizar de qué se trata esto, porque puede sonar de repente un poquito controversial hablar de personalidades paranoides, por ejemplo, pero pues bueno, voy a tratar de hacerlo muy sencillo para que nosotros podamos sacarle el máximo provecho. Recuerden, el tema de esta transmisión es qué dice de tu personalidad la forma en que estás respondiendo a la cuarentena. Y bueno, como les digo, parte de líneas de psiquiatría, de repente suena así como muy fuerte, ¿no? ¿Por qué tengo que meterme en este tipo de temáticas? Pero me encantó lo que fui encontrando de materiales y en este punto, pues fue interesante. Vamos a hablar esencialmente de 4 tipos de personalidades. Aquí la idea es que podamos tomar el término. Yo voy a empezar a desmenuzar la información para que nos vayamos identificando, a ver si tengo que ver con esto, si tengo que ver con esto otro. Y debo también confesar que cuando estaba preparando el material dije, chino, pues es que tengo que ver con las 4 personalidades que vamos a abordar. Va más o menos así, chicos. Fíjense que preparé un PowerPoint para esto, pero pues bueno, voy a estar checando si es necesario, les hago compartido el PowerPoint, pero trataré de que sea más en charla, de estar así persona a persona, bueno, desde donde están todos ustedes, y que evitarnos la parte así como muy formal o muy estructurada de, híjole, pues está la presentación como si fuera una clase de escuela y no me jala tanto la atención. Vamos, lo vamos a checar. Entonces, les comentaba que partimos de 4 personalidades. La primera de ellas se llama, ahí les va, estoy preparando aquí también un poquito de información, ahí está. La primera de ellas se llama los histriónicos. Fíjense que con esta está a las personas que tienen ganas de llamar mucho la atención, de que todo el foco sea hacia ellos. Entonces, sí es muy interesante en esta parte que estamos viviendo, que es que estamos aislados, que estamos con menos contacto y con menos sociabilización a lo que estamos acostumbrados. Estoy independientemente de que se reduce mucho el contacto con los demás, por lo que las redes sociales han sido un foco de atención impresionante con este tipo de personalidades. ¿A qué voy? Que suelen ser las personas que más publican, que más están bombardeando de información las redes. Es como si estuviéramos tratando de cubrir lo que me hace falta de contacto con la gente real y lo estoy supliendo con, híjole, pues es que aquí está Facebook, aquí está Instagram, aquí está Twitter, aquí está LinkedIn, entonces estoy aventando información para allá. También parte del juego con los histriónicos es que
está muy a mostrar cómo me estoy sintiendo en este momento, ¿no? Entonces, son muy dados a, ahí va mi selfie para decir que ya me siento ansioso, ahí va mi selfie para decir que estoy frustrado con lo que está pasando. Ya hice mi videíto para decirles cómo estoy viviendo yo la cuarentena. ¿Ven por qué me siento identificada con este perfil? Un poquito. Y al final, la idea es que tengamos más y más y más atención, que lo que, como les comenté, lo que no estamos obteniendo fuera con el contacto natural, lo estemos recibiendo a través de redes sociales. Con esto, como un punto adicional, que ahí sí me desligo de este perfil de los histriónicos, es que suelen ser las personas que también son algo amarillistas, que están tratando justo porque necesitan atención, están tratando de aventar, híjole, ya se fijaron que somos tantos contagiados y ya se fijaron que hay esta cantidad de muertos y en comparación con otros países del mundo estamos de esta manera y tengan mucho cuidado porque ya le pasó al amigo de un amigo de un amigo que ni siquiera salió de su casa y se contagió. Estoy exagerando con el dato. O sea, con toda la intención estoy exagerando con el dato. Porque al final es, como les dije, amarillismo. Jala el foco de atención y es que asustar a la gente, que esto sería un poquito en complemento con un perfil que vamos a ver enseguida, que tiene que ver con la paranoia, o sea, con el, híjole, es que es súper probable que me vaya a contagiar porque me estoy descuidando en esto y en esto y en esto. Entonces, estamos con los histriónicos, ya saben que el punto es jalar atención, el estar alarmando, el estar haciendo así como circo, maroma y teatro para que la gente esté al pendiente de ti. Y parte también de lo que preparo de este tema, esto es en parte una interpretación mía, también en cierto modo, por supuesto, consultado de fuentes y he tratado de ser muy cuidadosa con los términos a utilizar, pero bueno, quiero llegar a una conclusión con los diferentes tipos de personalidades para que también podamos hacer la identificación de una forma más sencilla. El punto de conclusión con este primer perfil, que son los histriónicos, es que cuál es la necesidad primaria que tratamos de cubrir cuando estamos teniendo ese tipo de comportamiento. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que recibimos? Hay un término que me gusta mucho utilizar en inteligencia emocional que se llama el beneficio o la ganancia secundaria. Traduzco, que cuando nosotros estamos teniendo una actitud que por sí misma no es positiva, que por sí misma no es así como lo ideal, lo que, si lo pensamos en una forma racional, tiene lógica del beneficio de estar llevando a cabo esa conducta, quiere decir que nosotros estamos recibiendo una ganancia de alguna otra manera. Que si, por ejemplo, estoy en este tema de querer aventar mucha información, querer que la gente responda, hay un beneficio secundario que es la atención. Entonces quedaría con el tema de los histriónicos, los que sí somos un poquito así, es que queremos encontrar más atención de la gente que nos rodea. Chequen que también esto está sujeto, por supuesto, de una necesidad. O sea, si nosotros estamos necesitando atención, tiene que ver con nuestra historia de vida, tiene que ver con un proceso de que no se terminó de construir en una forma suficientemente sana en nosotros. Y de acuerdo a diferentes teorías psicológicas, aquí me voy a apoyar en lo que es mi línea de especialidad, que es constelaciones familiares, como enfoque terapéutico. Lo que estamos buscando en atención, que aquí hago un paréntesis, diferentes teorías confirman que prácticamente todos los seres humanos estamos buscando atención, todos los seres humanos necesitamos atención. Es prácticamente como una necesidad humana, pero bueno, también de tipo
instintiva, porque desde los bebitos podemos nosotros identificar que hay monerías y gracias que hacen los bebitos para poder tener la atención de sus papás. Y bueno, regreso. Desde el punto de vista de constelaciones familiares, la atención primordial que los seres humanos necesitamos es de papá y de mamá. Entonces, checando qué pasa con nosotros, dándole una escarbadita a ver, ¿y por qué doy tanto show? ¿Y por qué me quiero poner en el foco? ¿Y por qué estoy siendo alarmista? Lo que los invitaría a reflexionar es qué viene desde mi historia, qué está pasando conmigo, qué es el punto que debo abordar y debo eh, atender conmigo para no estar en esta actitud cuando ya puede empezar a ser problemática, ¿saben? Cuando ya estamos dando información que es sumamente personal, cuando damos información que no nos consta, que esto es increíblemente delicado, y esto está pasando muchísimo con el tema de la contingencia, de la pandemia. Es impresionante toda la información que circula, que no es verídica, que estamos eh, jugando también, y esto es un tema de responsabilidad, con las emociones de las personas, porque las alteramos, porque generamos ansiedad en los demás, y que no nos damos cuenta que es exclusivamente porque yo estoy buscando atención. Entonces esto es importante que lo chequemos porque no se vale, ¿no? También es un tema de madurez y es un tema de responsabilidad y no se vale que estemos haciendo esto exclusivamente por atención. El siguiente perfil de personalidad con el que nos encontramos son los obsesivos. Y aquí vuelvo a hacer aclaración. Si bien estoy tomando la información de diferentes estudios que se hacen desde el punto de vista de la psiquiatría en cómo estamos respondiendo a este tema de la cuarentena, de la pandemia, de la contingencia, del coronavirus, sin ser esto un diagnóstico psiquiátrico, porque tenemos que ser muy cuidadosos con los términos, si bien esto no implica un diagnóstico, sí dice cosas de nosotros, de lo que estamos haciendo y de cómo en ocasiones hasta está saliendo un poquito nuestro lado oscuro, ¿no? Con este cambio en hábitos, en costumbres. Lo que pasa con los obsesivos, el principal punto que nosotros podemos identificar es el tema de querer que todo esté cuidado, que todo esté bajo control, que las cosas se hagan en una forma sumamente precisa, medida, desde algunas perspectivas hasta restringidas. Si nosotros hemos tenido este tipo de conducta, podemos, bueno, deberíamos, porque tampoco es garantía de que nos pase, observar cómo va respondiendo la gente que nos rodea y en general es incómodo para los demás. Si nosotros estamos en contacto con personas que suelen ser obsesivas, controladoras, rígidas, sin lugar a duda hay puntos que nos van a alarmar, nos van a incomodar, porque parte también de nuestra naturaleza es buscar flexibilidad, buscar adaptación, que en sí es parte de lo que nos mantiene en supervivencia. Así que con las personas obsesivas va el tema de control. En la preparación del tema y también desde que estábamos haciendo la votación para qué tema quedaba, una de las sugerencias fue trabajar con burnout, que es cuando nosotros excedemos la cantidad de trabajo y estamos ya poniéndonos en riesgo de salud o incluso tronamos en salud, que es parte del concepto de burnout. Tronamos, ya se afecta a algún aspecto físico, ya hay dolores de cabeza que no deberían estar porque me estoy excediendo en trabajo, ya puede haber algo de lo que sí me ha pasado, contracturas, cuello, hombros, porque hay mucho estrés laboral,
Para las personas que además son preocuponas, que aparezca gastritis, que aparezca algún otro tipo de malestar físico, algo mucho más delicado, que haya problemas de ansiedad, de respiración. Bueno, estoy diciendo todo esto por cuando excedemos trabajo. De los 4 perfiles que estamos revisando esta mañana y en este momento que estamos con este perfil de las personas obsesivas, justo el tener un comportamiento en workaholic, o sea, en exceso de trabajo o ser trabajojólico, que es una traducción medio extraña, entra dentro de este concepto del ser obsesivos. ¿Qué pasa con la obsesión? Tengo que adelantarles parte de la conclusión de los obsesivos porque tiene que ver con qué necesidad primaria estamos cubriendo, y la necesidad primaria es la de control, de tener bajo nuestras manos todos los elementos posibles para que las cosas no se salgan de rumbo. Cuando estamos trabajando con este tema de control, que es increíblemente delicado porque, siendo realistas, los seres humanos no tenemos capacidad de controlar todo lo que quisiéramos, afortunadamente, porque también esto nos pone en cuidado de nuestras propias acciones. Cuando queremos controlar es porque hay aspectos externos que nos han parecido demasiado inestables, que nos han incomodado lo suficiente como para decir, a ver, bueno, el decir es entre comillas, porque la mayoría de las ocasiones esto pasa a nivel inconsciente. Yo necesito saber exactamente qué es lo que va a pasar con esto, con esto, con esto y con esto, porque lo que está ocurriendo dentro de mí es que detecto áreas de mi vida que suceden, actúan con cosas que a mí no me gustan, con cosas que están fuera de mi control. Por lo tanto, trato de equilibrar y de controlar cosas que sí puedo sujetar, que sí puedo, pues bueno, literalmente controlar. Aquí les quiero dar un ejemplo de algo que me compartieron hace ya muchos años, prácticamente 15 años. En un taller, una señora me dice, una señora ya mayor, con hijos mayores, con nietos, ella me dice en un tono increíblemente orgulloso, y de hecho me generó mucha ternura cuando ella empieza a platicar, que uno de sus nietos tenía el niño en ese entonces como 8 años, era increíblemente ordenado, que todo lo tenía acomodado, su ropa acomodada por colores, los juguetes, como cuando hacen filitas, me imagino cuando era chiquita que mi abuelita tenía una mochila con soldados, que los acomodábamos en orden de estatura, o como estábamos en la primaria que nos acomodaban en fila, íbamos en orden de estatura, que así acomodaba sus juguetes el niño de 8 años. Sigue avanzando la señora con la explicación y me empieza a brincar focos de alerta, ¿no? No es común que un niño sea tan ordenado, que todo esté con ese cuidado, con ese control, literalmente. Cuando empieza a extender la explicación, me comenta que su hijo tenía un puesto directivo en una empresa transnacional en la cual tenía que estar viajando constantemente. Entonces había pasado con ese niño de 8 años que en los últimos 3 años había cambiado de escuela una vez por año, es decir, se habían tenido que mudar, esto incluso de país, habían estado en diferentes ciudades de Estados Unidos, pero en ese momento vivían en Inglaterra, y definitivamente las cosas estaban fuera de control para ese niño. Imagínense ustedes a esa edad, cambiando de escuela, cambiando de amigos, amigos en la escuela, amigos en la cuadra, y que por supuesto no tenía poder de decisión porque sus papás son los que estaban manejando todo, y como debe ser, claro. De esta manera, un reflejo era que sí puedo controlar, y lo que sí podía controlar eran su ropa, sus juguetes, su habitación. Este ejemplo se los doy para que nosotros podamos identificar, o sea, lo vemos con un niño. En este punto es pues muy fácil de ubicar, ok, está tan fuera de control lo de afuera que, como un reflejo, como un punto de equilibrio, estoy tratando de checar, ok, esto sí puede ser de esta manera, esto sí puede ser de esta otra.
qué cosas sí puedo controlar yo. Entonces, sin lugar a dudas, la necesidad primaria para los obsesivos, bueno, sin lugar a dudas, quiero ponerlo también con, obviamente hay excepciones, pero la necesidad primaria es el control y actuamos de esa manera cuando hay otros aspectos de nuestra vida que sentimos que están fuera de control y o cuando en etapas de formación, en primera infancia, en mis primeros años, hubo cosas en mi ambiente familiar que fueron sumamente descontroladas. Claro, aquí también me veo con la obligación de aclarar, cuando estamos hablando de un aspecto psiquiátrico, o sea, de personas diagnosticadas con trastorno obsesivo compulsivo, hay muchos otros elementos que se tienen que tomar en cuenta, por eso esto lo tiene que hacer un médico con especialización en psiquiatría. Sin embargo, aún identificando estas personalidades, todas las personas tenemos un poquito de estos factores, un poquito de conductas que sí están buscando justo el equilibrio. Se convierte en una situación problemática cuando eso, y esto para cualquier tipo de personalidad que esté mencionando, u otras que estén mostrando conductas diferentes, se convierte en un problema cuando está afectando algún aspecto de mi vida. Si esto que estoy haciendo no afecta en cómo estoy relacionándome con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, en mi ambiente de trabajo, en aspectos físicos de salud, entonces en realidad no se considera problema. Hasta que está afectando algo más, entonces sí, prende foco de atención y tenemos que identificar. Entonces, ¿cómo estamos funcionando en este momento con la cuarentena? Nos estamos poniendo obsesivos, estamos queriendo controlar. Me consta que, y esto me lo han contado diferentes amistades, que ha brotado en alguno de nosotros de, bueno, es porque tengo mucho tiempo, ¿eh? O sea, esa es la justificación. Entonces me pongo a acomodar este rincón que estaba desatendido, que bueno, también si hacía falta, padrísimo, ¿no? Y excelente y que qué bueno que lo hagan. Me pongo a acomodar esto en una forma exacta y brinca, se convierte en un problema cuando me molesta que alguien más lo mueva, cuando me incomoda que alguien lo saque de su sitio, entonces sí, hay que checar qué está pasando. Vamos con el tercer tipo de personalidad que vamos a trabajar aquí. Platicamos ya de las personas histriónicas, platicamos ya de las personas obsesivas, y un elemento que viene a esta situación que a mí me pareció muy interesante cuando lo encontré es justo el perfil de las personas paranoicas, que tienen, se les dice desde el punto de vista técnico o clínico, que tienen delirio de persecución, que creen que las cosas están en su contra, que creen que lo externo, que el mundo los está agrediendo. Entonces, esto tiene que ver con la paranoia. Tengo que insistir mucho, discúlpenme que lo maneje de esta manera, pero yo lo considero una responsabilidad tener que hacer la aclaración que hay una diferencia entre conductas que nosotros podamos tener en el día con día, en reacciones que estemos teniendo, contra un diagnóstico clínico de paranoia. Es muy diferente. Ahorita lo estamos trabajando en una forma muy del día con día, sí con conocer estos rasgos para ver qué está pasando conmigo, pero de ninguna forma esto nos autoriza a que ya utilicemos el término, porque también hay que tener cuidado con las etiquetas. Esto también lo insisto mucho en temas de inteligencia emocional, tener mucho cuidado con los términos que utilizamos, porque luego los estamos cargando como peso adicional. Una cosa es estar de repente con comentarios, con cosas que me están pesando, lastimando y además también incomodando a mi familia, que hasta ahí todavía es, bueno, es mi reacción a la cuarentena, pero no quiere decir que es un diagnóstico como tal. Muy bien, con las personalidades paranoicas.
La señal de alerta para esta época de cuarentena, sin lugar a dudas, es la paranoia por contagiarnos. Que aquí tengo que también plantear y dejarlo así como muy aterrizadito. Y me adelanto también un poco para hacer el punto de comparación. La cuarta personalidad que vamos a revisar son las personalidades antisociales que tienen que ver con no me importa el bienestar de los demás, no me importa si te pongo en riesgo, no me importa contagiarte. Entonces, si tenemos estas dos últimas personalidades, que es la paranoica y la antisocial, de alguna forma pueden ser algo opuestas, aunque la paranoia no quiere decir necesariamente que también esté cuidando a los demás, pero sí puede aparecer, ¿no? Para las personas que están en grupo en este momento, que están en familia, sí puede haber una paranoia fuerte a que no se contagie mi pareja, a que no se contagien mis hijos. Entonces estamos en el cuidado de estos otros elementos de la familia. Y aquí es cuando estamos siendo demasiado extremistas, pero que si lo estamos viendo como una personalidad que me puede generar un poquito de problemas en este momento, no vayamos a confundir con, bueno, ¿eso quiere decir entonces que no me tengo que preocupar o que no tengo que tener cuidado? Claro que tenemos que tener cuidado y claro que tenemos que estar alerta y en seguridad, pero chequen cómo, y esto entra como una sugerencia directa, podemos estar cuidándonos sin estar sintiendo pánico, sin estar alarmados, sin estar, y algo que es súper importante desde muchos aspectos de formación y desarrollo humano, sin miedo, porque el miedo, y aquí hago un paréntesis que considero sumamente importante, el miedo nos pone en un nivel de vibración y en un nivel, lo voy a poner un poquito menos hippie, en un nivel de estado que está comprobado científicamente que debilita nuestro sistema inmune, que nos hace más vulnerables a lo que está pasando. De ninguna forma el miedo nos ayuda y la paranoia tiene mucho que ver con miedo. Si nosotros estamos sintiendo miedo que sea irracional, que esté eh, desbordado, y esto también seguimos con los parámetros de referencia, me genera problemas con mi convivencia, con mi trato, con la gente cercana, que aquí me estoy imaginando las frases, me las imagino porque yo ahorita no tengo contacto con personas de mi familia, tipo, ay mamá, ya déjame en paz, o sea, que sí estoy seguro, que sí revisé que me lavé las manos, que me desinfecté, que me cambio de ropa al entrar a mi casa, o sea, ya déjame en paz, ¿no? Entonces, si nosotros estamos teniendo ese impacto sobre los miembros de la familia, sí vale la pena que chequemos, a ver, ¿estoy exagerando sí o no? Junto con este tipo de personalidades o este tipo de reacciones, están otras señales de alerta que, por ejemplo, junto con la pandemia o junto con la enfermedad como tal, con el COVID-19, podemos empezar a aventar paranoia con los sistemas de salud, con los sistemas de gobierno, eh, con los sistemas económicos, que eso también me ha tocado escucharlo muchísimo en estos días. Es que todo es una conspiración porque nos quieren llevar a la quiebra. Eso es una respuesta paranoica. Y tenemos que identificarlo para poder empezar a trabajar. E insisto muchísimo, el punto de alerta con el trabajo de la paranoia es no estar viviendo en un estado emocional de miedo, porque nos pone en riesgo estar en miedo. No quiero que los paranoicos se pongan más paranoicos con esto que estoy diciendo, pero sí, por favor, prendan alerta. Nos pone en riesgo, nos debilita, baja nuestro sistema inmune. Entonces, señores, desde donde podamos cada uno de nosotros estar en confianza, saber que hay una serie de cosas que sí podemos hacer, cuidarnos, por supuesto, respetar y cuidar a las personas que tenemos alrededor, pero que esto sea suficiente para que nosotros nos sintamos en paz. O sea, si ya sabemos que estamos haciendo esto y esto, no tendríamos por qué sentir miedo. Estamos haciendo todo lo posible
poder estar en confianza y que ese estado de confianza también me permite estar en paz y cuidarme físicamente desde el estado emocional. Que mis emociones ayuden a que mi estado de salud sea más en confianza, sea más en seguridad. Entonces, esto con las personas paranoicas, hay elementos adicionales, pero que, bueno, ahorita lo estoy trabajando en relación a la pandemia, en relación a cómo estamos actuando con la enfermedad, con los sistemas, con las instituciones, pero verifiquen si no somos de repente paranoicos de más, independientemente de la pandemia. La alerta será en todo momento que esta actitud no me debilite. Si en algún momento les estuve comentando cuáles son las necesidades primarias con cada tipo de personalidad, qué necesidad primaria estoy abordando con las diferentes personalidades, haciendo recapitulación, veíamos con los histriónicos que lo que estamos buscando es atención, veíamos con los obsesivos que lo que estamos buscando es control. Con el tema de la paranoia, tuve que ser muy cuidadosa, créanme que estuve toda la semana enclavado buscando información, como el término desde la parte formal habla de una patología psiquiátrica. Sí, también quiero ser cuidadosa con la necesidad que se cubre porque es mi conclusión y es mi punto de vista y ya saben, es para que ustedes tengan un poquito más de información y se observen. Mi conclusión fue que la necesidad primaria que cubre es la seguridad, porque al final la conducta que estamos mostrando es de miedo, es de inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando una persona que está en alerta, que está con esa sensación de que me están persiguiendo, de que el mundo me está acosando? En el fondo es, quiero sentirme más seguro. Me pareció sumamente interesante porque sin ser, o sea, sin meternos en la parte patológica como tal, si lo vemos en las conductas mayores, menores que podemos estar teniendo cualquiera de nosotros en el día con día, porque ya quedamos que todos somos un poquito de todo, ¿no? O sea, todos somos un poquito histriónicos, un poquito obsesivos, un poquito paranoicos, y en ese poquito paranoicos que somos, el estar buscando seguridad, hubo diferentes fuentes que me gustó mucho haber encontrado un dato, me pareció clave, que esta seguridad al final se aterriza en nuestra propia seguridad, es decir, con nuestra autoestima. Que un sujeto, cualquier persona, en la medida que estamos construyendo una autoestima saludable, fuerte, equilibrada, productiva, cuando nosotros estamos moviéndonos en esa construcción, generamos seguridad en nosotros mismos y luego viene como efecto dominó una seguridad que puedo tener hacia las personas que me rodean, una seguridad que puedo tener hacia los sistemas de los cuales formo parte, seguridad hacia la parte global, hacia la parte mundial y cosas que, bueno, a lo mejor en la parte tangible o racional no suenan muy lógicas, pero que al final, si nosotros analizamos, viene como consecuencia una seguridad en la vida, una seguridad con las cosas que pasan. Pero este dato me pareció bellísimo, me pareció que vale la pena que todos lo tomemos en cuenta, que quedaría en esta frase: en la medida que nosotros construyamos seguridad en nosotros mismos, que construyamos seguridad en quiénes somos, en nuestras fortalezas, en nuestra razón de estar, va a ser mucho más probable que podamos tener seguridad con quienes nos rodean y seguridad con las cosas que nos tocan vivir. Quédenselo. Yo sé que como frase la digo en 10 segundos, pero que sin lugar a dudas implica trabajo de vida e implica muchísimas cosas, pero siento que vale la pena reflexionarlo
cómo la inseguridad que proyecto, ese es un término que usan mucho, por cierto, para revisar este tipo de conducta, proyecciones hacia lo externo, que si yo estoy proyectando inseguridad hacia afuera, está ligado a la inseguridad que yo estoy sintiendo conmigo mismo. Entonces, quédenselo y es muy importante que nosotros lo podamos estar trabajando. El último tipo de personalidad que vamos a trabajar esta mañana es la personalidad antisocial. Los antisociales, él o ella antisociales. En este elemento, en este cuarto y último elemento en perfiles de personalidad que manifestamos durante la cuarentena, que son los principales, ¿no? Obviamente hay muchos más tipos de personalidades o tipos de conductas. Me parece más atinado el término que vaya a tipo de conducta. Obviamente hay muchos más, pero me parece muy nutritivo que la psiquiatría lo quiera plantear así. ¿Qué personalidades salen a flote durante la cuarentena? Histriónicos, obsesivos, paranoicos, antisociales. En la parte antisocial, la primera aclaración que es fundamental, no me estoy refiriendo a ser antisocial con la no convivencia, con el ser introvertido, con estar aislado, no tiene que ver con eso. Recuerden que los términos los está aportando estudios psiquiátricos. Ser antisocial se parecería un poco más para estos elementos a tener conductas que estén agrediendo a la sociedad o afectando a la sociedad. Por lo que en este contexto en el que estamos en este momento, una personalidad antisocial es a la que no le importa el bienestar de los demás, los que están saliendo sin cuidado y protección. Fíjense, cuando preparé el material, el PowerPoint que al final no les presenté esta mañana, pero que quise platicar así directo con ustedes, me encontré escarbando qué pasaba con los antisociales en la pandemia y el prototipo del antisocial es la persona que incluso se burla de la contingencia, duda y se burla de que exista un virus. Y me encontré una foto que se me hizo increíble, pero bueno, al final, claro que hay sujetos así, de una persona que se sabe portadora del coronavirus, que dio un resultado positivo y que está en el supermercado intencionalmente tocando todo y hay una foto que fue terrible, que está lamiendo las cosas, o sea, pasándole la lengua a las cosas. Eso es una personalidad antisocial. No te importa el bienestar de los otros, te burlas del bienestar de los otros. Tenemos que checar, quedamos que desde esta parte psiquiátrica tenemos que hacer un aterrizaje a cosas más comunes, cosas más del día con día. ¿Qué sí estoy haciendo que esté mostrando que no me importa lo suficiente la sociedad y la gente que me rodea? Y aquí sí, chicos, y eso quedaría como un mensaje prácticamente en cuidado y en precaución, y que ha sido de lo que más hemos escuchado en los últimos días, desde la publicidad, desde todos los medios que nos están bombardeando. Es un tema de respeto. Si también lo tomo un poquito de lo que comentaba hace un momento con la personalidad paranoide, es un tema de autoestima, porque si yo no estoy respetando lo de afuera, es una proyección de que falta respeto hacia mí mismo. De repente hay personas con las que me toca trabajar desarrollo humano, donde tenemos que partir de, ok, entiendo que no sea tu foco de atención el cuidar a los demás o el hacerlo por los demás, pero esperaría mínimo que tu foco de atención pueda ser el cuidarte a ti y el respetarte a ti. Poder ubicar que estamos mostrando, estamos proyectando poco respeto hacia nosotros, poco amor, porque ese es el punto clave
sobre el cual gira el mundo, ¿no? El tema del amor, poco amor hacia nosotros si nosotros no estamos respetando lo de afuera. Se nos ha dicho de muchas maneras, si no lo haces por ti, hazlo por los demás, estoy hablando de la pandemia, que sí seamos cuidadosos en el acercamiento con la gente, seamos cuidadosos en cómo estamos teniendo cuidados, el lavado de manos, el cubrebocas, los desinfectantes. Yo sé que hay un montón de teorías que vienen y van, es parte del amarillismo, se parece a lo que veíamos en un primer momento con los histriónicos, que, que la gente dice, ay, bueno, es que un día te dicen que sirve el cubreboca, otro día te dicen que no sirve, que no nos importe eso, caray, o sea, vamos, que no nos importen los cambios, al final no hay seguridad que esté sobrada y que podemos cuidarnos más y que podemos estar más alerta. Con las personas que están teniendo esta conducta antisocial, también espero que sea una pedrada suficiente para todos nosotros el, a ver, ¿por qué razones podría bajarle a este tema antisocial? ¿Qué sí me podría convencer de ser más cuidadoso y tener más respeto por la sociedad a la que pertenezco? El foco del antisocial es el egoísmo. Estoy tan centrado en mí, estoy tan viviendo en mí, pero desde la parte negativa, ¿no? Ojalá fuera un amor propio sano y equilibrado y un vivir el aquí y el ahora, pero desde la parte desequilibrada es que lo externo no importa, solamente importa lo interno. Es que ni me va ni me viene y que cada quien se rasque con sus uñas, lo que está pasando afuera viene nada más hacia mí. Pero ese egoísmo, en este revisar desde dónde vienen las intenciones, desde dónde viene mi forma de actuar, recuerden que termina siendo una forma desequilibrada de tratarnos a nosotros mismos. Es una proyección de mi falta de interés por mí mismo. En diferentes talleres, ahora mismo ubicándolo, me toca trabajarlo mucho cuando doy grafología, cuando vemos el tema de autoestima. Cuando estamos trabajando este tema, suelo hacer un esquema donde les muestro qué pasa con una autoestima equilibrada. Y si esto lo vemos como en forma de gráfica, cómo puede haber una línea ascendiendo con el nivel de autoestima. Hay una franja, hay un rango donde nosotros podemos identificar dónde estoy mostrando una autoestima equilibrada, ¿no? O sea, es menos de esto, ya habla de un foco de atención, ya habla de, a ver, tengo que prestar atención con qué está pasando conmigo, con mi amor propio, con mi seguridad, con mi autoconcepto, con mi percepción equilibrada de mis habilidades. Y en esta franja, que puede ser más menos, porque obviamente no, los temas de personalidad no se manejan en una forma fría, con números concretos, sino que es una escala de grises. Si yo sobrepaso esto y entonces empiezo con blofeo, con presumir, con estar fanfarroneando, de es que yo hago y deshago y soy espectacular y mírenme qué maravillosa. Y cuando empezamos a blofear tanto, yo siempre he visto esta imagen, acuérdense que estoy hablando de una línea que sube como si fueran niveles de autoestima, como si se quebrara y entonces empezara a descender. Porque cuando nosotros fanfarroneamos tanto, presumimos tanto, lo que se observa desde el punto de vista de la psicología es una necesidad de confirmar quién soy, una necesidad de que los demás me confirmen qué está pasando conmigo. Por lo tanto, hay inseguridad. Si una persona es segura, no necesita esa confirmación. Vamos, quedamos en que todos necesitamos atención, que todos necesitamos, si vamos a la parte en niveles positivos de estas personalidades, necesitamos tener orden, claro, necesitamos tener seguridad pensando en el paranoico, ¿no? Y necesitamos cuidarnos y protegernos si vemos el equilibrio o el punto de vista positivo de ser egoístas. Pero todas las cosas tienen que tener una medida controlada y tener un balance para que podamos estar bien con nosotros mismos y estar bien con los demás.
Verifiquemos que de estas personalidades estamos sacando a flote, que de estas personalidades estamos proyectando. Verifiquemos si ya están siendo un problema para nosotros. Filtrado desde técnicas de inteligencia emocional, se convierte en un problema cuando me hace sentir mal, cuando me incomoda, cuando me genera problemas. Entonces aquí, híjole, a ver, volvemos a hacer repaso de las personalidades. Me genera problemas estar de histriónica publicando tanto y haciendo circo, maroma y teatro y señales de alertas con el mundo. Pues sí, porque ya estoy sacando información personal, porque ya estoy poniendo a todos mis hijos, estoy poniendo al marido, estoy poniendo al perro, que también mi perro así como que de repente quiere salir corriendo de las fotografías. Entonces, foco de alerta para esto. Es tanta mi necesidad de atención que tengo que estar haciendo esto. Foco de alerta para los obsesivos. Mi nivel de control me genera incomodidad. ¿Cuándo me va a generar incomodidad? Cuando algo sale de control y me duele, y me enoja, y me estresa. Entonces ahí sí ya sería un foco de alerta de tenemos que hacer algo con nuestra necesidad de control. La personalidad paranoide, ¿cuándo me genera problema? ¿Cuándo me incomoda? Con el miedo. Acuérdense que con esto estamos en búsqueda de seguridad cuando nos estamos poniendo paranoicos. Sin embargo, el llegar a ese estado de miedo tiene que ser nuestro foco de alerta para empezar a checar a ver qué está pasando conmigo. Y si me cuesta mucho trabajo revisar qué está pasando conmigo, si en serio me cuesta mucho trabajo, estamos las personas que atendemos temas de salud emocional y que podemos apoyar. Si no es directamente como es mi caso, que yo no hago clínica, con todo gusto doy información de compañeros que sí hacen psicoterapia, que sí trabajan en el área clínica, porque es parte de nuestro amor propio, es parte de nuestra autoestima, reconocer hasta aquí puedo trabajar yo, pero hay temas que yo ya no puedo trabajar y donde vale la pena que busquemos ayuda. Con las personalidades antisociales, a ver, ya empezaron a reclamarme y a hacer como el foco de alerta con que no estoy teniendo suficiente cuidado con los demás. Cuando ya me dicen en la fila de lo que estoy comprando, oiga, hágase un poquito más para allá, ¿no? O sea, no se me acerque tanto. Si somos un poquito más sensibles al lenguaje corporal de la gente, desde cómo nos están viendo, porque estás muy cerca y no traes cubrebocas, o porque estás tocando demasiado cosas en el supermercado y oiga, pues es que ni para usted mismo es seguro, o sea, tengan cuidado. Son esos 4 tipos de personalidad, chicos, y la cerecita del pastel que les tengo para esta mañana, yo sé que les va a gustar un montón, bueno, sí, ¿no? Puede ser que no les encante, porque en lo que estuve revisando materiales y materiales y materiales, fíjense que una de las cosas que me encuentro que son parte de los cambios que estamos teniendo en conducta en esta cuarentena, aquí les va, yo sé que no les va a encantar, estamos comiendo de más, o sea, ¿qué está pasando con nuestros hábitos alimenticios? Estamos comiendo diferente, ¿qué pasa con nosotros en este punto? Y, híjole, pues bueno, yo sé que esto da para un tema completo y que me puedo hacer a la tarea yo misma amarrarme aquí y quiero que ustedes me pongan comentarios de si les late que chequemos el tema en forma independiente. ¿Qué pasa con nuestros hábitos alimenticios en la cuarentena? Desde mi trinchera, sí les puedo decir, no estoy comiendo tan sano como suelo hacerlo. Un punto que fue foco de alerta, y esto sí, tarea para toda la gente que está viendo esta información, foco de alerta. Totalmente ligado a temas de conducta y a temas emocionales. Por favor, tengamos mucho cuidado de no estar comiendo por aburrimiento. Estoy aburrido, no tengo nada que hacer, me lanzo a la cocina y a empacarle, ¿no? Porque, pues bueno, el factor aquí principal, el más alarmante es si estamos guardaditos porque hay un tema sensible de salud en el mundo, porque estamos en riesgo con lo que está pasando en el mundo, pues con mayor
cuidado y con mayor foco de alerta, estar checando que mi salud sea lo mejor que pueda tener, vamos, como controlar, cuidar, prestar atención a partir de mis hábitos alimenticios, a partir de mis hábitos físicos, de entrenamiento, de ejercicio, y a partir de todo lo que me sea posible para estar más seguros y más cuidados. ¿Estamos comiendo más o es diferente? Me encontré una estadística que me pareció súper interesante, que tiene que ver con las personas respondiendo a este fenómeno de estar comiendo más o menos, o qué estamos haciendo con nuestra gula en esta etapa de cuarentena. Y dice la encuesta que esto fue aplicado a 2.500 y cacho de personas, y dice la encuesta que el 33% de las personas, o sea, chequen la cantidad, esto fue aplicado aquí en México. Sé que es mexicana la encuesta, es reciente, apenas la publicaron la semana pasada, pero no sé si fueron a diferentes estados, no sé desde qué lugar de la República la llevaron a cabo, pero bueno, es una encuesta mexicana y yo creo que con esto ya podría ser interesante checar datos. 33% de las personas encuestadas dijeron que sí estaban comiendo por aburrimiento. Eso quiere decir que si en este momento, a ver, sumo redes sociales, estoy haciendo así como vistazo a los dispositivos que tengo encendidos, que somos como unas 50 personas viendo esta transmisión en vivo, de las cuales más o menos 15, 16, sí comimos por aburrimiento, ahí yo me cuento. Luego está algunas personas que dijeron que justo estaban haciendo lo opuesto, que porque estaban guardaditos, están en observación. No dudo que tenga que ver con algún tipo de conducta paranoica, en observación de que su alimentación fuera precisa, equilibrada, bueno, también que tiene que ver con conductas obsesivas, cuidada, porque tenemos que estar más alerta con lo que está pasando con nosotros. Un 10% dijo que era nada más por gula, que no lo relacionaba ni con aburrimiento, ni con nada más, es nada más de, pues porque se me antoja y porque estoy en mi casa, estoy más tiempo en mi casa, entonces sí tengo ganas de estar comiendo más. Y apenas el 9% habla de, no, a ver, perdón, me hizo falta. Un 20% dijo, bueno, eso no, sí se los dije, que está comiendo más saludable, otro 10% por gula, y un 9%, que es el dato final de esta encuesta, dice que está comiendo más comida chatarra o procesada o enlatada. Foco de alerta con la comida, como les dije, me quedo un poquito con el compromiso o un muchito con el compromiso, si ustedes quieren esto y si votan por ese tema, que podamos checar qué pasa con nuestra conducta en relación a nuestros hábitos alimenticios en la cuarentena y poderlo verificar. Muy bien, pues bueno, se acabó nuestro tiempo. Quiero hacer algunas conclusiones, cosas que considero importantes para nuestro tema, que uno de ustedes, bueno, cada uno de nosotros, ahí se me chispoteó la frase, cada uno de nosotros estamos más con las emociones a flor de piel en este espacio. Estamos en general, estoy hablando en general, lo digo por mí, lo digo por las personas con las que me ha tocado platicar en esta etapa, más sensibles salen este tipo de personalidades que mencioné. Y la primera recomendación que les hago es que podamos hablar de nuestras emociones con alguna persona de confianza. En el momento que nosotros lo podemos externar, esto lo saben muchos de ustedes, se dice desde muchísimas fuentes que hablar de las emociones, simplemente externarlo, ya es un tema terapéutico, ya nos ayuda el poder hablar y externar. Sí, con mucha atención, muchachos, y con mucha conciencia desde dónde viene mi compartir y hablar de mis emociones, que podamos darnos cuenta que las emociones y externarlas
de ninguna forma tienen que ver con debilidad o tienen que ver con perfiles débiles. También en la revisión de información se me hizo súper interesante que el concepto lo manejaban como hablar de emociones no es solo de mujeres. Cuando escuché esto, sí me hizo como foco de alerta porque dije, bueno, creo que el concepto incluso ya es un poquito retrógrada, ya es como pasado de moda. Yo creo que cada vez más hombres y mujeres estamos en contacto con nuestro mundo emocional y nos hace falta tener esa confianza para externar, tener esa confianza para hablar y que ojalá todas las personas podamos tener un grupo de contención suficiente, un grupo de apoyo, me refiero a la familia, a la gente cercana, a los amigos, para que, de ser necesario, podamos externar. Prestemos atención porque en verdad es un dato muy importante y desde el punto de vista de la psicología lo vemos como un foco de alerta, ¿no? El que tú te sientas con la confianza de externar ya es terapéutico, ya se mueve. Que sepamos, bueno, se parece mucho a lo que les acabo de decir, que las emociones son un factor absolutamente normal, completamente humano, que si estamos puestos en este planeta es justo porque somos humanos y porque estamos experimentando emociones. Alguna vez me tocó escucharlo de mi maestra de Reiki, de Lolita, que le mando un beso y un abrazo donde esté. Va a sonar un poquito hippie porque viene desde la escuela de Reiki, pero por favor adáptenlo a los conceptos de cada uno. Ella nos decía que si estamos encarnados en el planeta Tierra, que es el planeta de agua, el agua visto como el elemento que se involucra con las emociones, que tiene que ver con el manejo de emociones. La traducción es, estamos aquí porque lo que nos toca trabajar son emociones. El ser humano está compuesto 3/4 partes de agua porque lo que nos toca contactar y lo que nos toca trabajar en esta vida son emociones. Entonces, somos humanos, las emociones es un paquete que viene ya incluido como software precargado, entonces a entrarle porque es lo que toca trabajar. Y que justo en esta naturaleza que tenemos, en esta esencia que tenemos, si no tuviéramos emociones seríamos máquinas. Y las emociones también se ligan con esta maravillosa capacidad, porque lo tengo que poner desde un punto de vista positivo, de cometer errores. Entra como positivo porque los errores nos permiten aprender y nos permiten crecer y nos permiten ir avanzando en el aprendizaje que nos toca en esta vida. Así que humanos con emociones, que cometemos errores y que es completamente normal. Y si lo vemos en una forma muy fría y muy racional, vamos, hasta las máquinas cometen errores, ¿no? Hasta las máquinas son imperfectas, hasta las máquinas truenan y se quiebran y tienen que tener un espacio para recuperación y para restablecerse. Espero que esta información les sea de muchísima utilidad. Sería todo de mi parte esta mañana. Y bueno, siempre esperando que podamos tener un poquito más de información, un poquito más de elementos con los que podamos trabajar. Esa fue la intención de hoy, que identificáramos a partir de la respuesta que estamos teniendo en esta cuarentena, qué dice ese comportamiento de nosotros, qué necesitamos trabajar, qué hay de fondo, apoyarnos mucho, tenernos mucha paciencia, primero a nosotros mismos, luego a los demás, a la gente que está con nosotros, y saber que, bueno, no tenemos una fecha para que esto termine, pero sin lugar a dudas esto va a pasar y vamos a salir con más crecimiento, con más aprendizaje y en bienestar todos. Muchísimas gracias en este momento por estar compartiendo en 4 diferentes vías en redes sociales. No me permite estar checando comentarios que hicieron. Sin embargo, pues bueno, me quedo ahorita terminando las transmisiones, verificando qué comentarios hacen, si tengo oportunidad de dar respuesta a dudas que tengan, con todo gusto lo haré. Y muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a la gente que se conectó. De nuevo, de corazón, espero que esta información les sea de utilidad y que podamos pasar por esta etapa en una forma
más sana, más equilibrada y con muy buenos resultados. Por paradójico que suene, que las cosas salgan mucho mejor y que en verdad podamos aprovechar que esto tiene una función, que esto está hecho para nuestro, bueno, está hecho entre comillas, está sucediendo para nuestro crecimiento y tomemos lo que nos toca y tomemos lo mejor de nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias, que Dios los bendiga. Un abrazo fuerte, virtual, a todos. Hasta la próxima. Bye.